en donde ustedes van a tener que volver a calcular potencial de acuerdo a las ecuaciones que habíamos visto en la clase pasada, y luego de que darles un tiempo, estimativamente unos 10 minutos para que ustedes lo desarrollen, después vamos a ver la resolución aquí en clase. Bien, ahora les voy a estar compartiendo el ejercicio, ¿sí? Yo les pido que ustedes los anoten en sus apuntes, ¿sí? El ejercicio consta de lo siguiente. Nosotros tenemos tres cargas eléctricas que están ubicadas como están en la figura, y tenemos que calcular el potencial eléctrico en el punto P, ¿sí? Como se ve en la figura, el punto P es el que está acá abajo en el medio de la base del triángulo que forman las tres cargas. Y luego tenemos que calcular la energía potencial que adquiere una carga de 2,5 microcoulomb cuando la ubicamos en ese punto P. Entonces, las cargas que nosotros tenemos son la carga 1 de 5 microcoulomb positivo, que está a una distancia de 5 centímetros de ese punto P. La carga 2 es de 2 microcoulomb negativas, ¿sí?, que está ubicada a 8 centímetros de ese punto P. Y la carga 3 de 5 microcoulomb positivo, que está ubicada a 5 centímetros del punto P, ¿sí? Entonces, vamos a dar 10 minutos, entre 8 y 10 minutos, para que puedan calcular el apartado A, ¿sí?, el potencial eléctrico en el punto P, ¿sí? Acá, obviamente, lo que van a tener que hacer es calcular tres potenciales distintos, el que actúa sobre la 1, sobre la 2 y sobre la 3, y luego, ¿sí?, sumar los tres valores, teniendo en cuenta que dos van a ser positivos, el de la 1 y el de la 3, y el 2 va a ser negativo por el valor de la carga, ¿sí? Entonces, a partir de este momento tienen ese tiempo para calcularlo, y si alguien termina o cree terminarlo antes, por favor me lo hace saber, así corregimos antes de tiempo. ¿Quedó claro el planteo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Quedó claro, pero no sé si me va a salir igual. No importa, la idea es que practiquen, que busquen en lo que hicimos en la clase pasada, que busquen en los apuntes que tienen cargados en el aula virtual. Si lo pueden trabajar en un archivo informático para después presentarlo y compartir pantalla, mejor. Si no, lo elaboran en papel, en lápiz, como vienen trabajando con lo que sea. Luego le sacan una foto y lo subimos a la pantalla, así lo pueden compartir conmigo y con el resto de los compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Adelante, tienen unos minutitos para trabajar.
Profe, siempre hay que sacar el voltaje, ¿no? Sí, en este caso lo único que tenemos que sacar es el potencial, que el resultado da en voltio, exactamente. Ok. Bueno, A, B y C sería. Perdón, estaba silenciado. ¿Cómo me dijiste? Calcularle a los tres y ahí el medio. Exactamente, tenés que calcular tres potenciales distintos con la distancia que hay al punto P y ahí haces la suma entre los tres. Nada más que dos valores los vas a sumar y uno lo vas a restar porque tenés una carga negativa. Esa sería la forma. Claro, claro, sí, exactamente. ¿Y en Q siempre se utiliza el 2, profe? ¿En qué? En Q, en K digo, 2. No, K es un valor determinado, ya lo conocemos acá, es 9 por 10 a la 9, ¿se acuerdan? Ah, usamos la misma, bien. Sí, sí. ¿Uno y Q3 no daría el mismo resultado? Puede ser. Muy bien, bien ahí. Estaba buscando que alguien me diga eso. Muy bien. Cuando se pasaba a metros era al cuadrado, ¿no? Repetime. Cuando se pasaba a metros era al cuadrado. O sea, Vos al hacer la división. no tiene. No, no, no. Acá está en centímetros y lo tenés que pasar a metro. A metro. Claro. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver el Ok. cuadrado? O sea, cuando, por ejemplo, hacer la división, por ejemplo, poner 0,05 al cuadrado. ¿Por qué el Está cuadrado? ¿Qué te dividido. dice la ecuación a vos? Buscar la ecuación de potencial. Voy. Ah, no, 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 no. Está bien, está bien. Sin la cuadra. Claro, te estás confundiendo con las otras ecuaciones que habíamos visto de fuerza, Sí, causa. sí. Acá la distancia no tiene cuadrado. Y me dio 900.000, ¿estaría bien eso? Creo que está mal. Ahora lo vemos. Un par de minutitos más y vemos una resolución en pantalla. Creo que lo terminé, profe. Daré un minuto y corregimos entre todos. Bueno.
Queda en voltios, ¿no? El potencial eléctrico. Correcto. Bien, ¿alguien se anima a compartir la pantalla con lo que hizo? Ah, yo le hice enoja. Bueno, no Yo hay también. drama. También. Bueno, no hay drama. Vamos a ver una Sí, resolución, Y el lápiz. no hay problema. Una resolución práctica que está acá en pantalla. Están viendo la pantalla todos, ¿no? Sí, Sí. Bien. Sí. Entonces, como yo les había dicho, lo que tenemos que hacer es calcular el potencial eléctrico en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres potenciales distintos. Vamos a llamar B1 al potencial que genera la carga de 5, o sea, la Q1, al punto P, a esa distancia. De igual forma, vamos a llamar Q2 al que genera la carga 2, y vamos a llamar Q3 al que genera la carga 3. ¿Qué datos están involucrados? Bueno, como dijimos, el valor de K es para todos los casos lo mismo, 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Y, perdón, lo que va a ir cambiando son los valores de la carga y de la distancia. ¿Por qué B1 y B3 terminan valiendo lo mismo? Justamente porque tienen los mismos valores de carga y la misma distancia, ¿sí? Q1 vale 5 positivo microcoulomb y Q3 vale 5 positivo microcoulomb. Y están las dos, a la misma distancia, 5 centímetros. El otro que tienen que tener en cuenta es que la distancia está en metros, ¿sí? Para poder cancelar las unidades de medida con el valor de K. Por eso, ahí se había prestado la confusión de que no es al cuadrado, sino que es lineal, 0,05 metros. Eso es 5 centímetros. Y en el caso del voltaje 2 o el potencial 2, lo que hacemos es calcularlo con la carga 2, que vale menos 2 microcoulomb, ¿sí? Y con la distancia 2, ¿sí? Que es la distancia de 8 centímetros o 0,08. Si ustedes meten toda esta información dentro de la cálculo, les da que el 1 y el 3 valen 9 por 10 a la 5, y el 2 vale 2,25 por 10 a la 5, pero negativo. Entonces, como dice a continuación, el potencial eléctrico en el punto P es la suma algebraica de los potenciales eléctricos creados por cada una de las tres cargas. Entonces yo voy a sumar en el punto P el voltaje de 1, el voltaje de 2 y el voltaje de 3. Como el voltaje de 1 y 3 son positivos, esos van a sumar, fíjense, los dos 9, y el negativo va a restar, ¿sí? Por lo tanto, el resultado nos va a dar 15,75 por 10 a la 5, ¿sí? Ese es el resultado final del voltaje creado en el punto P. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien. Creo que había un dato que Ah, había se entrado. suman los voltajes. Se ¿Distinto? suman. Se suman. Sí. Se suman. Lo que pasa es que tenés dos positivos y uno negativo. Entonces, como hay uno que Ah, sí, sí. hay uno que en vez de sumarte te va a restar, que es el de la carga negativa. ¿Me seguís? Sí. Bien. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí. Les doy un ratito para que... De igual yo este archivo se los voy a pasar, despreocúpense. Pero si alguien quiere copiar... Bien, entonces, les va a quedar como tarea para la próxima clase que calculen la energía potencial, ¿sí? Que va a adquirir si colocamos una carga de 2,5 microcoulomb en ese punto P. ¿Sí? Tienen que calcular la energía potencial en ese punto P. ¿Estamos? Sumando los tres. Teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor, tienen que sumar la energía potencial acá. Acá ustedes ya determinaron que hay un voltaje determinado, que es
15,75 por 10 a la 5. ¿Sí? Si colocamos una carga de 2,5 microcoulomb, ¿qué valor de energía potencial vamos a tener en ese caso? Y ¿Tá? ahí, Esa es la tendríamos idea. y ahí tendríamos que hacer carga por voltio, ¿no? Perdón, repetime. Y Perdón, ahí tendríamos que hacer carga por voltio, no. Carga por voltio sería, claro, fíjate la ecuación de energía potencial, que es lo que pide cuando ya tenés el voltio y colocas una carga ahí. ¿Sí? Eso ya lo hemos hecho también en la clase pasada con el ejercicio anterior. Bien, y aparte de hacer ese ejercicio de energía potencial para la próxima, yo les voy a enviar un listado de unos 4 o 5 ejercicios relacionados con esto, ¿sí? Para que puedan resolver y vamos a utilizar la misma metodología. Vamos a resolverlos en clase para que a ustedes les quede la forma correcta de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguno me quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? No, ¿Cuándo profe. se rinde? No te escuché. ¿Cuándo se rinde? No, tranqui, tranqui, tenemos tiempo para eso. No te apures. ¿Alguna otra No, por pregunta? ahora duda no hay. Muy bien. Gracias a todos por contactarse y estamos en contacto. Mañana van a tener en el aula virtual el resto de los ejercicios que faltan, ¿sí? Bien, Listo. Sí, gracias. profe. Chau, chau. Nos vemos, profe. Ah, profe. Chao, profe.